Hola amigos. Como ya estaréis al tanto, el asunto está jodido de verdad. Putin le ha comunicado a Occidente tácitamente que le declara la guerra a Estados Unidos y a Gran Bretaña, al referirse a ellos como el mundo anglosajón. Y ha dejado la puerta abierta a Europa y a sus ciudadanos para que nos pensemos el rumbo que queremos que lleve la historia. Algo que, por cierto, Angela Merkel ya lo ha pillado, y si el otro día dijo que la Unión Europea debería hacer caso a Putin, porque hablaba muy en serio. Hoy ha ido mucho más lejos, y fijaros el mensaje que manda a Europa. Angela Merkel: debemos trabajar junto con Rusia en una arquitectura de seguridad paneuropea. La Guerra Fría no ha terminado, y los eventos actuales lo demuestran, afirmó la ex canciller alemana. La ex canciller alemana, Angela Merkel, dijo el jueves que es necesario continuar trabajando en una arquitectura de seguridad paneuropea con la participación de Rusia. A pesar de que enfatizó que no apoya la operación militar especial en Ucrania, y la adhesión de Crimea en 2014, destacó el papel del país euroasiático en los procesos globales del mundo. Según Merkel, los eventos del 24 de febrero demostraron que, en realidad, la Guerra Fría no ha terminado. Además, recordó que el conflicto en Ucrania también tiene consecuencias muy concretas para la vida de las personas en Alemania, en referencia a los crecientes precios de la energía en Europa que generan el descontento de la población. Y la cohesión en nuestra sociedad se pone a prueba, indicó Merkel. No sé cómo habrán sentado estas palabras en Alemania, pero son demasiado elocuentes como para no entenderlas. El discurso de hoy de Vladimir Putin ha sido demasiado contundente, como para hacer como que no lo hemos escuchado. Recomiendo a los estudiosos que se hagan con el discurso que hizo en la Conferencia de Seguridad de Múnich en febrero de 2007. Y pongan este otro detrás. Eso nos da una perspectiva exacta, de cómo los oídos sordos de la OTAN, nos han traído a las puertas de esta gran guerra. Hoy resaltaremos alguna de sus frases. Durante su discurso, el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que no será lo mismo que antes. Ahora hay una lucha por el futuro. El colapso de la hegemonía occidental que ha comenzado es irreversible, como no lo conocieron antes. El campo de batalla al que nos ha llamado el destino es la lucha por una gran Rusia histórica, la lucha contra la esclavitud de nuestro pueblo. Las autoridades ucranianas deben respetar la decisión de los residentes de Donbass de unirse a Rusia. Solo así se puede lograr la paz. Los residentes de Donbass tienen derecho a la libre determinación. Toda nación tiene derecho a esto. Así lo establece el primer artículo de la Carta de las Naciones Unidas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania deben detener las hostilidades en los territorios liberados de las regiones de Donetsk, Luhansk, Zaporozhia y Kherson, e instó a las autoridades ucranianas a volver a la mesa de negociaciones. Occidente quiere ver a Rusia como su colonia. Y para Occidente es de vital importancia que todos los países entreguen su soberanía a favor de los Estados Unidos. Las reglas de Occidente, según las cuales se instan a Rusia como vivir, son una completa tontería. Estados Unidos no tiene nada que ofrecer sino mantener la política de robo y extorsión. Los líderes del Partido de la Unión Soviética destruyeron el país en 1991, sin pedir la opinión de los habitantes del país. El hecho de que Rusia no se dejara robar es la causa de siglos de rusofobia en Occidente. Aquellos que están dispuestos a vivir según las reglas de Occidente son masoquistas políticos, y seguidores de relaciones políticas no convencionales. Los países occidentales ya no se conforman con las sanciones, recurren al sabotaje. Las explosiones en las tuberías del Nord Stream son un sabotaje de los anglosajones. Occidente recurre a la represión en lugar de a la democracia. El mundo unipolar que han creado es falso e hipócrita. Los países occidentales mienten como Goebbels a sus ciudadanos. Los dólares y las mayúsculas no te abrigarán y no comerás. Las personas necesitan alimentos y recursos energéticos. Rusia promete a toda la comunidad mundial que hará todo lo posible para calmar a algunos exaltados en Occidente.
Rusia protegerá los intereses de sus ciudadanos donde quiera que estén por cualquier medio. El mundo ha entrado en una era de transformaciones revolucionarias. Se están formando nuevos centros de desarrollo. Hay más frases, pero he resaltado estas, pues después de esto solo nos queda a cada ciudadano analizarlo en profundidad, intentar ayudar en lo que podamos a que nuestros políticos enderecen el rumbo, y que no nos hagan comulgar con ruedas de molino. Algunos ya se van percatando de lo que pasa y empiezan a lanzar señales de alarma. Es el caso de la publicación de Spectator, que ha dicho que el sabotaje de Nord Stream podría ser el principio del fin para Occidente. El reciente sabotaje de Nord Stream podría marcar lo que los historiadores llamarían el principio del fin del dominio occidental. El economista irlandés Philip Pilkington compartió estas conclusiones. El suministro de gas ruso a través del gasoducto Nord Stream se detuvo por completo hace unos días, ya que el gasoducto perdió combustible como resultado de la destrucción. Otro gasoducto, Nord Stream 2, se encontró en una situación similar. Según datos preliminares, un sabotaje deliberado se convirtió en la causa del incidente. Según Philip Pilkington, lo ocurrido podría ser el principio del fin de la dominación mundial de Occidente. Tras el sabotaje del gasoducto Nord Stream, ya no hay vuelta atrás. Europa ya no puede importar gas ruso. Los precios del combustible seguirán siendo altos hasta que la Unión Europea construya más capacidad energética, lo que podría llevar años. El experto de Spectator cree que los altos precios de la energía harán que la industria europea no sea competitiva. Los productos de las fábricas serán tan caros debido al alto costo de producción, que nadie los comprará. Los consumidores apostarán por productos más baratos de otras regiones. Como resultado, la economía comenzará a caer en los países de la Unión Europea, y con ella el nivel de vida. Este proceso es muy similar al comienzo de la Gran Depresión. En la década de 1920, debido a los acuerdos financieros desequilibrados iniciados por el Tratado de Versalles, las economías occidentales acumularon enormes deudas. En 1929, el mercado de valores estadounidense colapsó, seguido por el colapso de las economías occidentales. Europa fue primero, y cuando el comercio se secó, Estados Unidos lo siguió al abismo, dijo el experto. Las economías occidentales modernas han acumulado deuda durante décadas. Después de la introducción de la cuarentena a principios de 2020, el crecimiento de la deuda se aceleró significativamente. Pero lo que sucedió a principios de este año es mucho peor. Tras el inicio de la crisis de Ucrania, se produjo un fuerte aumento de los precios de la energía, lo que obligó a los gobiernos occidentales a solicitar nuevos préstamos para cubrir los costes del combustible. Todo esto afecta a la balanza comercial entre países. Los estados occidentales se ven obligados a gastar mucho más que nunca de sus euros y libras en importaciones extranjeras. Todos estos costos afectan a los consumidores, a través de los cuales las empresas intentan compensar el aumento en el costo de la energía. Europa se está empobreciendo, la región ha caído en un enorme agujero negro económico. Europa está cayendo en un pozo, y con él, su comercio. Es probable que la economía estadounidense, ya débil, también caiga, cree el columnista de Spectator. Una diferencia clave con las crisis mundiales anteriores, es el hecho de que hoy Occidente tiene un bloque económico rival que puede aislarse de los problemas de Estados Unidos y Europa. Incluye los países BRICS, así como una serie de otros estados que desean unirse a ellos. Estos últimos incluyen Argentina, Irán, Turquía, Egipto, Indonesia y Arabia Saudita. Con el inicio de la crisis de Ucrania, están fortaleciendo cada vez más los lazos comerciales y financieros entre sí y alejándose de Occidente. Parece que el objetivo de estas economías es separarse de Occidente tanto como sea posible. Si tienen éxito, y parece que lo están haciendo, es posible que puedan evitar la depresión. El sabotaje del Nord Stream podría ser el punto que los futuros historiadores marcarán como el fin de la dominación occidental, opinó el economista.
The Spectator es una revista semanal británica publicada por vez primera el 6 de julio de 1828. Sus propietarios son David y Frederick Barclay, que también son dueños del Daily Telegraph. Sus ámbitos principales son la política y la cultura. Su línea editorial es generalmente conservadora y de centro-derecha, aunque algunos de sus colaboradores regulares como Frank Field y Martin Bright, con antecedentes del Partido Laborista, o como Martin Bright, de The Guardian, escriben desde una perspectiva más de izquierda. Lo resalto más que nada, para que veamos lo serias que ven las cosas cada vez más personas también en Occidente. Esto es todo amigos, reciban un saludo.